desearía haber aprendido esto cuando era mucho más joven. Y de forma egoica puedo decir que hubiera querido evitar todas esas vivencias que he tenido, que he sufrido, que he padecido, que me han dañado, que me han maltratado, tanto físico como emocionalmente. Sin embargo, si yo no hubiese tenido esas experiencias, yo no habría tenido este crecimiento. No estaría todavía por muy debajo de mi nivel ahora. Sé que esto es egoico, decir que ahora tengo cierto rango de conciencia, pero me doy cuenta, o sea, también lo sé, que he avanzado mucho y que afortunadamente por todos estos sucesos que he atravesado, que me he aprendido, me han dado muchas enseñanzas, he aprendido a verme, a conocerme, porque todo esto que ocurre es para que nos conozcamos, es para conocerse, es para saber cómo es que vivo por dentro, cómo conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. ¿Y cómo podré conocerme si no sé cuál es mi proyección, si no sé cuál es mi reflejo? Porque solamente te conoces mirándote un espejo, te das cuenta cómo tienes el cabello, cómo tienes los ojos, la boca, tu piel. Y solamente de esta forma es como puedes conocerte. Y si la vida, la única manera que tiene de mostrarnos nuestro interior es solamente proyectándolo con sucesos, convivencias, desde que naces, vaya, desde el país que naces, quiénes son tus padres, en la posición social, económica con la que llegas a este mundo terrenal, es la forma en que te estás proyectando, pero se desconoce esto. ¿Por qué? Porque todos venimos a vivir ciertas experiencias, todos venimos a vivir, a tener un crecimiento, y no quiere decir que todos en este año, en este momento, van a trascender de nivel conciencial. Cada alma elige venir a vivir ciertas experiencias para su crecimiento, porque somos almas viejas, almas que han vivido siglos. Eh, no es que yo tengo cierto número de edad y ya ese es el tiempo de mi alma. No, mi alma ya es viejísima y he tenido tantas experiencias, vida tras vida, siglo tras siglo, que ahora es cuando llegó el momento de avanzar, de crecer, de dar ese paso gigante que me ha costado tanto trabajo avanzar, que me ha dado tanto trabajo darlo. ¿Por qué? Porque hay miedos. Sin embargo, la vida, lo voy a decir de esta forma, la vida me despertó. La vida me buscó para que me sacudiera, para que me despertara, para que me diera cuenta quién soy. Y sí se lo agradezco a la vida, que me ha dolido mucho y que sigo teniendo vivencias que me siguen lastimando, que me siguen doliendo, claro, pero es parte de mi avance. Y así como años atrás tenía yo experiencias y me tiraban, y tenía experiencias y me llevaban al drama, a caerme, a decirle al mismísimo Dios, llévame, prefiero estar muerta que seguir viviendo estas experiencias de desagrado, que para mí lo primero que me atacó pues fue en lo económico, ¿sí? Pero es una forma de demostrarte, de hacerte más grande, de demostrarte que tú eres Dios, que tú eres a imagen y semejanza del mismísimo Dios y que tienes el poder de crear lo que quieras. Y solamente de esta forma, al quitarme todo, me dio la fuerza para avanzar, para crecer, para hacer lo que no quería hacer, para hacer incluso lo que me daba vergüenza hacer, para quitarme la vergüenza de encima, que lo que me limitaba muchas veces era la vergüenza. Y he avanzado tanto al grado de volverme cínica, de decir, ¿sabes qué? Me tiene sin cuidado lo que piensen de mí, y hacerlo, de hacer videos ridículos y de subirlos y decir, ¿sabes qué? Me van a juzgar, sí, pero me tiene sin cuidado. Y la vida me llevó a padecer, sobre todo como número uno, pues del dinero.
de quitármelo completamente y de quedarme a ceros y de hundirme, incluso porque egoicamente, pues yo no lo entendía. Yo dije, me está quitando, y que incluso le reclamaba a Dios, le decía, bueno, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué a ese grado de dejarme a ceros? O sea, y empezaba a pedir dinero a los amigos y empezaba a pedir dinero a las financieras y me quitó todo que, o sea, yo lo llamaba malo, eres un Dios muy malo. ¿Por qué? Porque me lo has quitado todo. Y cuando fui entendiendo que me empecé a quitar ese miedo de deber, porque era un miedo, mis miedos era, por ejemplo, me daba vergüenza pedir dinero y lo pedí. Me daba vergüenza que mis mismos padres, que mis propios padres se enteraran que yo había pedido dinero. Y después te deja de importar eso. Me daba, o sea, estaba llena de miedos ante el qué dirán, qué van a decir de mí que fracasé, o sea, y por eso la vida te coloca en el mismo fracaso. ¿Para qué? Para que digas, no es un fracaso, es un crecimiento, rebobina, o sea, estás conduciéndote mal, estás conduciéndote hacia donde no es y vuelve a redirigirte y vuelve a tomar el camino. Y una vez que logré entender esa parte, fui dejando de tener miedo de deber. Y sí, me volví un tanto cínica, luego no podía pagarlo, pero dejé de tener miedo y empecé a hacer cosas para generar ingresos que yo no hubiera imaginado hacer, de estar en los juzgados como meritoria, porque no trabajaba en los juzgados de lo civil, pero era meritoria, y después de convivir con ese tipo de, pues social, de gente en lo laboral, en el trabajo, pues me puse a vender comida en la calle, y eso que al principio me daba vergüenza, me generaba miles de pesos diarios, todos los días. ¿Y tú crees que después me daba vergüenza? Por supuesto que no. La vida me premió con eso, porque al perder la vergüenza, al perder ese miedo que tanto te ataca, la vida te premia. Y entonces me empezó a generar ingresos y entonces empecé a ganar y poco a poco con diferentes sucesos y me volví a pasar y me volví a tirar la vida y me volví otra vez, me quedaba sin dinero, pero entonces yo decía, pues tengo que hacer esto y lo hago y vuelvo a generar ingresos. Y cada vez la vida me ponía más pruebas y pruebas, pero entonces para mí se empezó a volver risible, o sea, me daba risa, decía yo, esto es una prueba, ya te caché, esto es una prueba. Y empecé a dejar de sentir rencor, desprecio hacia Dios, porque era, ¿cómo es posible que me amas, que amas a todos tus hijos y a mí me estás tratando de este modo? Y empecé a darme cuenta que no, que realmente eran pruebas que me ponía para que yo trascendiera, diera ese paso, me saltara diera ese brinco del miedo que me estaba atacando, que era lo que más miedo me daba, era el juicio, lo que iban a decir de mí. Y fui avanzando y poco a poco fui avanzando y dejé de tener ese miedo, y yo no digo que quiero volver en esta situación, pero la vida me vuelve a colocar en una situación de quedarme a ceros, y créeme que ahora me da risa porque yo ya sé que soy tan poderosa para volver a crearlo, que soy tan poderosa para volver a generarlo. Ya no me da miedo. Y eso fue lo que entendí y se lo agradezco a la vida, se lo agradezco a Dios que en su momento llegué a renegar. Ahora le digo gracias, gracias por estas situaciones, porque eso me hicieron crecer, avanzar. Y bueno, pues es algo que quiero compartir porque de repente dicen, ¿y por qué habla de tanto la ley de atracción? Yo le llamo ley de atracción por ponerle un nombre, pero yo sé que es la vida misma, el mismísimo Dios es la vida misma que te coloca en situaciones para que tú lo superes, para que tú salgas de esa creencia arraigada, inconsciente que tienes, y que lo trasciendas y que te liberes de vacíes ese vaso y lo vuelvas a llenar, pero ya de tus nuevas
sabidurías, porque no son tanto como creencias, sino de tus conocimientos, de tu sabiduría, de tu experiencia, que digas, esto lo aprendí porque me lo contaron, porque así me educaron, porque así llenaron mi cabeza de ese tipo de pensamientos, y ahora lo lleno con mis experiencias, que yo digo, no me lo están contando, lo sé porque lo viví. Y solamente de esta forma he aprendido y repito, se lo agradezco a la vida misma ahora y sigo regañando a Dios, lo sigo regañando. ¿Por qué? Porque me pone experiencias y luego le digo, ¿sabes qué? Esta es la experiencia que tú quieres hacerme cambiar, pero no es la manera, ¿sí? No es la manera y no me agrada y así no voy a jugar contigo. Y vuelve como a decir, bueno, está bien, o sea, yo ya lo sé, que así es, y sé que no todos vamos a compartir ese tipo de ideas y que para otras personas puede ser irreverente. ¿Qué está diciendo esas locuras? ¿De qué está hablando? Está loca, está tocada, pero no es eso. Es porque yo ya lo experimenté, ya lo viví, y solo las personas que lo han vivido, que tienen este nivel de conciencia, bueno, vuelvo a repetir, suena egoico, pero que saben de lo que estoy hablando, que saben qué es la vida, qué es la mismísima energía de la que hablamos, el universo, la energía, saben de lo que estoy hablando, me entienden. Y yo sé que no todos, incluso este video puede no llegar a las personas, a todos, solamente a un cierto número quizás mínimo. ¿Por qué? Porque va a llegar a las personas que conecten con esto que estoy platicando, porque no es para todos. Habrá alguno que lo vea y lo juzgue y diga, son locuras, son tonterías lo que está diciendo. Pero hasta que lo experimentas, porque esto ocurrió hace muchos, muchos años atrás, cuando yo llegaba a hablar a tener cierta eh, comentarios de la ley de atracción, y yo no lo entendía. Yo veía el poder de la mente, tantas cosas que veía antes, y yo no lo entendía. Yo decía, sí, era pura como teoría, o sea, era como si, el poder de la mente, lo puedo manejar, y no, te das cuenta que no tienes ni que hacer eso, que solamente, o sea, la mente es tan poderosa que crea lo que tú estás creyendo, que crea lo que tú habita dentro de ti, y que lo estás generando con ese poder de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que crea, y crea en base a tus creencias y sabidurías y conocimientos y experiencias y enseñanzas y todo esto. Pero ¿de qué se trata? Que tú lo creas por ti mismo, porque mientras no se lleve a la acción, sigue siendo un mito, sigue siendo algo que te contaron, y es ciencia hasta que se comprueba. Deja de ser teoría y se convierte en ciencia, porque ahora lo has practicado y sabes que es así, sabes. Y por supuesto que cada quien tendrá sus propias experiencias, sus propios conocimientos, e irá aprendiendo por sí mismo bajo sus experiencias, pero es hasta entonces cuando tú conoces y te das cuenta de lo que estás hablando, que nadie te va a venir a contar algo y tú lo vas a creer. Pueda que lo creas porque es algo lógico, obvio, pero que tú lo vas a comprobar hasta que lo hagas, hasta que lo realices, hasta que lo vivas. Hasta entonces tendrás el conocimiento de lo que de lo que, de la experiencia que has vivido hasta entonces. Y bueno, chicos, quería platicarles esto porque es algo que necesito externarlo, porque quiero conectar con muchísima gente que sabe de lo que estoy hablando, que cuando yo digo, yo regaño a Dios, yo le digo lo que tengo que hacer, no digan, es irreverente, está loca, es una maníaca, es hija de Satanás, ¿sí? Como lo ha llegado a pensar personas. Y no es eso, es porque saben de lo que estoy hablando, y quiero conectar con ese tipo de gente, porque quiero que mi entorno esté rodeado de gente que sabemos de lo que estamos hablando, y por eso es que lo comparto. Bueno, chicos, espero que llegue este mensaje a las personas indicadas, porque quiero convivir con ese tipo de gente, quiero rodearme de gente que sabe de lo que hablo y que quiere crecer, que quiere llegar a más, que no se limita, que no se resigna a decir que es lo único que puede recibir, sino que sabe que todo lo que quiera lo puede recibir, lo puede tener.
Bueno, chicos, les mando muchos besos y escríbame comentarios, escríbame experiencias, porque necesitamos conectar. Eso, necesitamos conectar y necesitamos comentarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrarnos. Y yo quiero estar junto a ustedes. Entonces, escríbame comentarios de sus experiencias y yo les iré platicando muchas más cosas de las experiencias que he tenido, cómo lo hice, cómo lo he venido realizando, que incluso aconsejándote, si lo permites que lo haga, cómo lo hagas para que sea más fácil. Y una vez comprendiendo esto, será más fácil atravesar esa nube negra, ese padecimiento, y lo llegues a superar de una forma más fácil, más consciente. Bueno, chicos, les mando muchos besos, muchos besos, y espero encontraros pronto. Adiós.